Algunos dicen que la pistola más mortal del oeste es la que nunca llegas a ver. Otros aseguran que es la que pertenece a quien ya no tiene nada que perder. Pero el enemigo más temible de todos es aquel perseguido que conoce la tierra mejor que sus cazadores y decide darle la vuelta al juego. En la espesura indómita del bosque de pinos sombríos, una banda de forajidos está a punto de descubrir que a veces la presa tiene colmillos más afilados que los del cazador. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas y si esta historia te toca el corazón. No olvides suscribirte porque mañana he preparado algo muy especial para ti. El primer resplandor del amanecer tiñó las cumbres rojas de las montañas con tonos dorados y cobrizos, proyectando largas sombras sobre las viejas maderas del rancho Blackwood. El humo se enroscaba perezoso desde la chimenea de piedra mientras Sarah Blackwood seguía su rutina matinal con la destreza adquirida en años de práctica. A sus 45 conservaba la complexión fuerte de quien ha trabajado la tierra toda su vida, con ojos color avellana, que no dejaban escapar detalle, y manos endurecidas, que narraban historias de esfuerzo propio. Su rostro curtido por el sol mostraba las marcas de las penas, y de la risa enmarcado por un cabello oscuro con vetas plateadas recogido en una trenza sencilla. Habían pasado 3 años desde que recibió la bandera doblada y la placa plateada de Marshall de su esposo. Thomas Blackwood, antiguo Marshall convertido en ranchero, había muerto defendiendo una diligencia de la temida banda de las serpientes de cascabel, dejando a Sarah sola con su hijo Ethan de 18 años, para sostener el extenso rancho fundado por su abuelo. Desde entonces, ella se replegó más al monte bajando al pueblo, solo para lo indispensable, prefiriendo la compañía de los pinos centenarios y la sierra agreste al peso de las miradas compasivas de la gente. Otro día en el paraíso, murmuró al salir al porche e inhalar el aire frío de la montaña. El bosque alrededor del rancho vibraba con sonidos de la mañana, cantos de aves, el eco lejano de un alce y el crujir suave de los pinos meciéndose en la brisa. Ese era su refugio, el rincón donde sentía a Thomas más cerca y donde su legado permanecía vivo. Dentro de la cabaña, Ethan Blackwood estaba encorvado sobre un diario de cuero gastado en la mesa rústica del comedor. A los 18, era la viva imagen de su padre, alto de hombros anchos, con los mismos ojos azules y la mandíbula firme. A diferencia de otros jóvenes que ya habían partido hacia ciudades con más oportunidades, Ethan se quedaba fiel al rancho y a su madre, aunque Sarah notaba en sus gestos la impaciencia de la juventud. Ma llamó él cuando ella regresó al interior. He estado revisando los mapas viejos de Papá del Norte. Creo que podríamos llevar el doble de ganado si limpiamos ese potrero bajo. Sarah sonrió ante el entusiasmo de su hijo. Tu padre siempre decía lo mismo, pero ese potrero se inunda cada primavera. La naturaleza tiene sus razones. Ethan asintió a regañadientes y volvió a mirar los mapas. Sarah lo observó con orgullo mezclado de preocupación. Tenía la tenacidad y el sentido de justicia de Thomas, pero le faltaba la experiencia y la prudencia que podían marcar la diferencia entre vivir o morir en esas tierras fronterizas. Frente a un amplio mapa del condado extendido sobre la mesa, un dedo con un anillo de oro ostentoso con el sello del pueblo golpeaba con impaciencia un área marcada del bosque. Del otro lado, Jackson Vance, especulador de tierras de traje elegante y mirada gélida, con un acento del este que sonaba extraño en el poblado fronterizo, estudiaba el mapa con evidente interés. Esta es la última parcela que necesitamos, Frank. La voz de Vance era suave como cuero pulido. Una vez que aseguremos esas 3000 acres, el ferrocarril del Pacífico Sur podrá iniciar en primavera. Copper Creek será la parada más importante. ¿Y crees que no lo sé?, contestó el alcalde con fastidio señalando un punto del mapa. El rancho Blackwood está justo en medio. Todo lo demás ya está asegurado. Entonces hazles una oferta, sugirió Vance, sacudiendo una mota invisible de su chaleco de brocado. Todos tienen un precio, sobre todo las viudas que se esfuerzan por mantener más tierra de la que pueden. El alcalde soltó una risa amarga. Lo intentamos 3 veces. Esa mujer es imposible. Ni siquiera acepta reunirse con nuestros enviados. La mandíbula de Vance se tensó, única señal de su molestia. He invertido demasiado para que una viuda terca arruine este proyecto. La propiedad Blackwood es la pieza clave. Une el paso de la montaña con la ruta principal. El ferrocarril no aceptará otra opción. Thomas Blackwood dejó ese rancho a su viuda y a su hijo hace 3 años, cuando murió defendiendo una diligencia.
Desde entonces, Sara vive ahí como una ermitaña de la sierra. Apenas viene al pueblo por provisiones. ¿Y el hijo?, preguntó Vance, mostrando más interés. Ethan apenas un muchacho. 18 o 19, dedicado a su madre y a esa tierra. Vance tamborileó los dedos bien cuidados sobre el escritorio, reflexionando. Quizás necesitemos ser más persuasivos. Un momento, dijo el alcalde Walsh con nerviosismo. Acepté ayudar con reclamos de tierras, no. Vance lo interrumpió con un ademán desdeñoso. Hablo de motivación, no de intimidación. Sacó un talonario con letras doradas. Dobla la oferta. Todos tienen un punto de quiebre. Más tarde esa mañana, Sara estacionó su carreta desgastada frente a la tienda de abarrotes de Sullivan. El pequeño pueblo de Copper Creek había cambiado de manera notable en los 3 años desde la muerte de Thomas. Nuevos edificios llenaban la calle principal con cantinas y casas de juego. Las viviendas superaban ya en número a los negocios esenciales. El letrero de población en la entrada aún marcaba 1,200 sin actualizarse en meses, aunque en realidad ya vivía mucha más gente. Dentro de la tienda, Sara recorría con rapidez los pasillos escogiendo municiones, medicinas, café y otros artículos que no podía producir en el rancho. En el mostrador, Patrick Sullivan, el tendero de barba blanca y mirada bondadosa, la recibió con una sonrisa cálida. «Ha pasado tiempo, Sara. ¿Cómo va la vida allá en la sierra? Tranquila, como a mí me gusta», contestó ella dejando los productos sobre el mostrador. «Pues pronto tendrás nuevos vecinos», comentó Sullivan mientras sumaba la cuenta. Todo el pueblo hablaba de lo del ferrocarril, prometiendo trabajo, abundancia y oportunidades. El gesto de Sara no cambió, pero su mirada se volvió más aguda. «¿De veras? Así es, el alcalde no deja de alabarlo, dice que nos pondrá en el mapa». Mientras envolvía las compras en papel estraza, Sullivan bajó la voz. «Ayer entró un forastero preguntando por ti con traje elegante del este y cadena de oro en el reloj. Quería saber la ubicación exacta de tu terreno». Sara se tensó un instante. «Gracias por avisarme». Fingí no saber nada. Claro, le dije que apenas conocía detalles. Sullivan guardó con cuidado sus provisiones. «Esta noche habrá reunión en el cabildo por el asunto del ferrocarril. Quizá te convenga ir, así escucharás lo que planean». Sara asintió, pagó y salió. Al cruzar la puerta, notó un carruaje negro y reluciente estacionado enfrente con 2 hombres de ropa oriental, observándola desde dentro. Se grabó bien sus rostros, pero continuó cargando su carreta como si nada. Ma, llamó Ethan al acercarse desde la armería, con un rifle reparado al hombro. «El señor Holloway dice que han visto una banda de forajidos cerca del Paso del Águila que andan asaltando ranchos». Sara frunció el ceño. «Ese paso queda a mediodía de aquí». «Eso mismo le dije», respondió Ethan serio. «Tal vez debería patrullar esta noche para asegurarnos». Sara leyó en el rostro de su hijo el ansia juvenil. Thomas le había enseñado a rastrear y disparar desde niño, y el muchacho tenía talento, pero no la experiencia que hace falta para sobrevivir en tierras tan duras. «Patrullaremos juntos», decidió ella. «Pero primero iremos a esa reunión del pueblo esta noche». El cabildo estaba abarrotado al anochecer, el aire cargado de tabaco, cuero y cuerpos sin lavar. Sara y Ethan entraron en silencio y se quedaron al fondo entre sombras mientras el alcalde Walsh hablaba en el estrado acompañado de carteles que mostraban trenes brillantes y edificios prósperos. Preparar y narrar esta historia nos lleva bastante esfuerzo, así que si la disfrutas, suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda mucho. Ahora de vuelta al relato. El ferrocarril del Pacífico Sur traerá cientos de empleos permanentes a nuestra comunidad, proclamó Walsh, con voz que resonaba por todo el salón. Esta es la oportunidad económica que Copper Creek ha esperado. El público aplaudió con entusiasmo. Entonces avanzó Jackson Vance. Su traje de lujo y la seguridad de sus gestos atrajeron todas las miradas. «No estamos solo construyendo un ferrocarril, amigos. Estamos levantando el futuro del oeste», anunció con voz firme y carismática. «Imaginen a sus hijos y nietos prosperando aquí mismo en lugar de buscar fortuna en otra parte». Desde atrás Sara observaba los rostros. La mayoría se veía ilusionada, ansiosa por la promesa de riqueza. Solo algunos, los más viejos colonos, mostraban dudas. «Me enorgullece anunciar que ya aseguramos el 95% de los terrenos necesarios», continuó Vance, abriendo los brazos.
Las cuadrillas de construcción están listas para comenzar en pocas semanas. Lo único que frena este futuro brillante es una pequeña parcela. El silencio llenó la sala. El alcalde Walsh se movía incómodo jalando su cuello. Una familia por razones personales está deteniendo el progreso que beneficiaría a toda esta comunidad. Las cabezas giraron. Alguien señaló hacia Sarah y Ethan. La multitud cambió de ánimo y miradas hostiles empezaron a fijarse en ellos. Señora Blackwood llamó Vance con voz que retumbaba en el salón. Comprendemos su apego a su rancho. Por eso estamos dispuestos a ofrecer el doble de nuestra propuesta anterior. Eso es 4 veces lo que realmente vale la tierra. Sarah no se movió, su rostro quedó impasible mientras los murmullos recorrían la sala. Junto a ella, Ethan se tensó su mano. Fue instintivamente hacia la pistola en la cintura, hasta que Sarah le puso una mano firme para detenerlo. «Vamos, Sarah. Esto conviene a todos nosotros», dijo un hombre a quien ella había considerado antes un amigo. «Necesitamos esos empleos», gritó otra voz. El peso de las acusaciones se hizo insoportable. Sarah se dirigió hacia la salida, Ethan a su lado. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia la gente. «Esa tierra no está en venta», declaró con firmeza. Su voz se dejó oír. Irrumpió con autoridad sorprendente en la sala. «No a ningún precio». La sala estalló en murmullos airados mientras ella y Ethan salían al fresco de la noche. Caminaron con paso rápido hasta la carreta, pero antes de alcanzarla, Vance surgió de las sombras. Flanqueado por 2 hombres cuyas miradas duras y postura delataban que eran pistoleros contratados, no mercaderes. «Señora Blackwood», dijo Vance con tono suave. «Jackson, cuando Tim esperaba que pudiéramos hablar en privado». «Ya dije lo que tenía que decir dentro», replicó Sarah y siguió hacia la carreta. «Entiendo su postura, pero quizá no comprende la nuestra», respondió Vance. Los 2 hombres, Cruz y Harlow, con ojos endurecidos, de quienes arreglan asuntos con violencia, no se acercaron más que para hacerse notar las manos apoyadas junto a las armas en sus cartucheras. Ethan avanzó plantándose entre su madre y ellos, su rostro joven tenso en un ceño decidido. «Mi madre dijo que no. Y ahí se acaba todo». Vance sonrió con frialdad al muchacho. «Debe ser, Ethan. He oído mucho sobre ti. Tu padre era un hombre respetado. Entendía el progreso, los tiempos cambian», dijo Vance, aunque Ethan respondió con frialdad. «Tú no conociste a mi padre», replicó Ethan. «El rancho tiene un valor sentimental, supongo». Continuó Vance, ignorando al joven para mirar a Sarah. «Pero el sentimiento no paga las cuentas. Podríamos acomodarla en un lugar cómodo. No tendría que luchar con una propiedad que claramente le queda grande a una mujer y a un muchacho». La voz de Sarah se mantuvo firme. «Mi esposo y su padre levantaron ese rancho con sus propias manos. Es donde él quiso ser enterrado y ahí descansa». La voz de Vance se endureció. «Pero ahora él se fue. No es así. Y a usted le quedó una carga demasiado pesada para llevar sola». Los ojos de Sarah brillaron con peligro, aunque controló su reacción. Ethan fue menos, contenía la mano buscando la empuñadura de su pistola, hasta que Sarah la sacudió sutilmente. $8,000, señora Blackwood», dijo Vance observando su reacción con cuidado. «Esa es mi oferta final, suficiente para comenzar vida nueva donde quiera, para asegurarle a su hijo oportunidades más allá de ganarse apenas el sustento en estas montañas». «Nuestra vida tampoco está en venta», replicó ella. Se volvió y siguió hacia la carreta, Ethan detrás con reticencia. Sus ojos no perdían de vista a los tipos armados. «Debes saber», llamó Vance tras ella, «que el gobernador territorial está revisando unas líneas de propiedad antiguas. Podría haber discrepancias que afecten su título». Sarah se detuvo pero no miró atrás. Sería una pena que complicaciones legales forzaran una venta a un precio mucho menor. La voz de Vance tomó un matiz amenazante. «O si esos forajidos de los que se habla deciden que su rancho aislado es un objetivo apetecible, las cosas se ponen muy peligrosas en estas montañas. Suceden accidentes». Sarah giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Vance, con una intensidad inesperada. «Sí pasan». Sus miradas se trabaron en un desafío silencioso. Vance sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Piénselo. Nos pondremos en contacto». Mientras Sarah y Ethan salían del pueblo en la carreta, ella miró por encima del hombro. Un grupo de jinetes se formaba detrás manteniendo distancia.
Ya ni siquiera intentaban disimular. Esto es intimidación simple y llanamente. Nos siguen, Ma, dijo Ethan en voz baja, la mano apoyada en el rifle. Los veo, replicó Sarah con calma a pesar de la seriedad del asunto. Cuando lleguemos a la bifurcación de Whispering Pines, quiero que sigas con la carreta por la ruta principal. Haz que se note claramente a dónde vas. Ethan frunció el ceño. Y usted preguntó. Voy a rodear por la quebrada de Harper y aparecer por detrás. Quiero ver con quién tratamos, respondió ella. Pero Ma, no discuto. Papá te enseñó a defenderte, pero esos hombres son asesinos, dijo Ethan con preocupación. Lo veo en sus ojos. ¿Entonces me voy a quedar huyendo? Su voz se quebró entre indignada y juvenil. Sarah lo miró a los ojos. A veces atraer al enemigo hacia un terreno que tú conoces y ellos no es la estrategia más inteligente. No es huir. Es escoger el campo de batalla. Ethan asintió a regañadientes comprendiendo. Como decía Pa, nunca luches limpio si puedes pelear inteligente. Exacto, dijo Sarah con una pequeña sonrisa. Ahora cuando llegues a la loma del norte no vayas directo al rancho. Guíalos hacia el bosque de pinos sombríos. Tú conoces cada vereda y cada escondite. Ellos no. ¿Y luego qué?, preguntó Ethan. El gesto de Sarah se endureció dejando ver el acero bajo su calma. Entonces, les recordamos por qué los Blackwood han defendido estas tierras por 3 generaciones. Porque sabemos cómo proteger lo que es nuestro. Mientras la carreta avanzaba hacia casa por la espesura oscura, ni Sarah ni Ethan notaron al jinete solitario que los observaba desde un risco lejano. Era un hombre con gabán negro polvoriento y una placa de Marshall en el pecho, siguiendo la persecución con seriedad antes de girar su caballo y seguirlos a distancia. Ya en el rancho, con la oscuridad como refugio momentáneo, Sarah se movió entre sombras. No encendió lámparas. Fue directo a un compartimento oculto bajo el suelo de la sala y sacó una pequeña llave de bronce. Con ella abrió un pesado cofre de roble en el despacho de Thomas, revelando objetos que hablaban de otra faceta de su vida. Una vida antes de ser solo la esposa de un ranchero. Dentro había cosas que sorprenderían a cualquiera que creyera conocer a Sarah Blackwood: un uniforme impecable de oficial de caballería, con barras de teniente mapas, composiciones estratégicas marcadas, cartas de generales firmadas a mano y un arsenal que intimidaría a cualquier veterano del desierto. Ethan se quedó en la puerta con los ojos muy abiertos mientras su madre acariciaba una insignia gastada de exploradora de caballería, la misma que aparecía en una foto descolorida en la pared mostrando a una joven Sarah junto a tropas montadas en la frontera. «Ma», dijo con duda en la voz. «Hay algo que debo contarte sobre tu padre y sobre mí», susurró Sarah. «Algo que acordamos que solo sabrías si llegaba el momento». Tomó un Springfield finamente trabajado revisando el mecanismo con manos hábiles seguras. «Ese momento ha llegado». «¿Estuviste en la caballería?», preguntó Ethan acercándose a mirar el contenido del cofre. «No exactamente», respondió ella. «Tu padre fue Marshal de los Estados Unidos, como sabes, pero antes de eso los dos servimos como exploradores del ejército en las campañas fronterizas. Éramos rastreadores, guías, los ojos y oídos de las tropas que no conocían el territorio». El entendimiento brilló en el rostro del joven. «Por eso Pa siempre decía que eras la mejor rastreadora que conoció». Sarah asintió. «Nos conocimos en las guerras apaches. Yo crecí con mi padre en un puesto de comercio aislado. Aprendí a seguir huellas de los scouts nativos que pasaban por ahí. Tu padre era un teniente joven, entonces valiente y serio, pero tan verde como el pasto en primavera». Una leve sonrisa le cruzó el rostro al recordarlo. «Juntos trazamos la mayoría de este territorio mucho antes de que fuera parte de los Estados Unidos». «¿Por qué nunca me lo contaste?» «Porque queríamos otra vida para ti, Ethan. Una vida tranquila». El rostro de Sarah se puso grave. «Pero Vance y sus hombres no lo van a permitir. Quieren nuestra tierra y harán lo que sea por conseguirla». Ethan enderezó los hombros, el mentón firme. «Entonces haremos lo que sea para detenerlos». Sarah lo miró pensativa. «Son hombres peligrosos, Ethan, más de lo que imaginas». «No tengo miedo». «Deberías», respondió ella suavemente. «El miedo te mantiene alerta, te mantiene vivo. Y si lo dominas, se convierte en un arma».
Sacó del cofre un diario de cuero gastado. Aquí está todo lo que tu padre y yo aprendimos de este territorio. Cada sendero, cada cueva, cada arroyo, en 50 millas. Ellos no conocen esta tierra, dijo Ethan. Para ellos es solo un botín. Para nosotros es más que hogar, corrigió Sara. Es nuestro terreno de caza. Sara comenzó a ordenar armas y provisiones con precisión militar. Ethan observaba cómo su madre se transformaba. La viuda callada ya no estaba. En su lugar estaba una combatiente segura, fría y preparada. Por primera vez comprendió lo que su padre había querido decir, cuando aseguraba que su madre era la persona más formidable que había conocido. Afuera la luna proyectaba largas sombras sobre el rancho Blackwood, mientras cascos lejanos anunciaban la llegada de visitas indeseadas. Pero al acercarse a la cabaña aislada, los forasteros no sabían que ya no eran los cazadores. Estaban por convertirse en la presa. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto sobre Copper Creek, Jackson Vance se sentó en el cuarto privado del salón Silver Dollar, agitando un whisky ámbar en una copa de cristal que desentonaba con el mobiliario rudo del lugar. Frente a él estaban 5 hombres distintos en aspecto pero con la misma mirada fría. Caballeros, dijo Vance, dejando el vaso con cuidado, los métodos comunes han fallado y el tiempo se agota. En 3 semanas llegan los inversionistas del ferrocarril desde Chicago. Si no tenemos asegurada la propiedad de los Blackwood, para entonces desviarán la ruta por el paso de Silverton y todo lo que he construido se vendrá abajo. Silas Kane, un hombre enjuto de cabello plateado con el rostro curtido por el viento del desierto, y fama de ser el pistolero más eficaz del territorio, estaba recargado contra la pared, brazos cruzados. No eres el primer hombre de negocios en descubrir que algunos no se venden tan fácil, dijo. Un terreno vale más que la plata, Vance. No te pago por filosofía, Kane, replicó Vance con brusquedad. Te pago por resultados. La expresión de Kane no se alteró. Solo digo hechos. Esa mujer Blackwood rechazó $8,000. La mayoría de los colonos matarían por la mitad de eso. Lo que nos trae aquí, respondió Vance empujando un fajo de papeles sobre la mesa. Estos son mapas topográficos territoriales de antes de la guerra. Según ellos, el tercio norte del rancho Blackwood se apoya sobre terrenos de título dudoso. Mis abogados han presentado una disputa. Las maniobras legales llevan tiempo, observó Kane. Tiempo que no tienes, dijo Vance con una sonrisa fría. La reclamación legal solo cubre soluciones más inmediatas. Un hombre corpulento con una cicatriz mal cerrada que bajaba de la sien a la mandíbula se enderezó junto a la puerta. Era Maddox, quien según rumores había cabalgado con la infame banda de los Harper antes de convertirse en hombre de recursos para clientes pudientes. ¿Qué exactamente propone, señor Vance?, preguntó Maddox, con voz sorprendentemente educada para un tipo de aspecto tan rudo. Vance se levantó y se acercó a un mapa del condado clavado en la pared. El rancho Blackwood tiene que sufrir una serie de infortunios. Ganado disperso, cercas cortadas, abastecimientos de agua amenazados. Nada que nos pueda vincular, pero suficiente para convencer a Sarah Blackwood de que mantener la propiedad vale más problemas que beneficios. ¿Y si aún no vende?, preguntó Ramón Cruz, el más joven del grupo, de gatillo rápido y temperamento aún más veloz. Entonces quizás sufra un accidente trágico, respondió Vance, y su tono dejó claro que hablaba de algo más que de cercas rotas. Un fuego iniciado por esos forajidos de los que todo el mundo habla. Qué desgracia, pero no sorpresa en un país tan remoto y sin ley. El quinto hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, echó la silla hacia atrás. Jeremiah Harlow era más ancho que los demás, con hombros enormes y manos que podían estrangular a un hombre con la misma facilidad con que estrechaban la mano. Su voz retumbó como trueno cuando finalmente habló. Y el chico tiene un hijo ya casi hombre. Un destello de molestia cruzó el rostro de Vance. Ethan Blackwood es un muchacho sin experiencia, apenas le sale la barba. Saldrá huyendo al menor indicio de peligro serio. Y si no... Dejó la implicación flotando en el aire. Kane miró a Vance con renovado interés. Parece muy seguro sobre esta tierra. ¿Qué hay realmente ahí que lo obligue a llegar tan lejos? Vance vaciló y metió la mano en el chaleco sacando una bolsita de cuero. La volcó sobre la mesa varias piedras toscas que atraparon la luz de la lámpara con destellos dorados inconfundibles. Y hay una razón por la que quiero ese sector en particular, dijo Vance en voz baja.
El ferrocarril es solo el principio. Mi geólogo confirmó una veta considerable que cruza el lado norte de la propiedad Blackwood. Cuando pase el ferrocarril, no solo controlaré el transporte, controlaré el oro. Los hombres intercambiaron miradas. La apuesta quedó mucho más clara. Triplico su tarifa habitual, continuó Vance. Además, un 10% de participación en la explotación minera. Para el que me consiga título claro de esas tierras en una semana. Cain enderezó su interés totalmente comprometido. ¿Cuándo empezamos esta noche?, respondió Vance. Los Blackwood regresaron al rancho ayer por la tarde. Quiero que sientan la presión de inmediato. Maddox toma a Cruz y empieza por los potreros externos. Cain, tú y Harlow concéntrense en su suministro de agua. Recuerden presión escalonada. Quiero que estén asustados e inseguros antes de pasar a la fase final. Cuando los hombres se retiraron, Vance llamó a Cain de nuevo. Una cosa más. Mis fuentes dicen que un marshal de EEU ha sido visto en el territorio un tal Everett conocido por cazar a los restos de bandas fronterizas. Si aparece, encárgate de él. Discretamente. La boca de Cain se apretó. Matar a un marshal federal es un ahorcamiento delito grave incluso en este territorio. Entonces haz que sufra un accidente desafortunado persiguiendo a esos forajidos de los que todos hablan, replicó Vance con frialdad. Te pago suficiente para asumir ciertos riesgos. Tras la partida de los hombres, el alcalde Walsh entró por una puerta lateral sudando a pesar de la fresca mañana. Esto se está yendo de las manos, Jackson dijo nervioso. Hostigar colonos, amenazar marshals. No fue lo que acordamos, murmuró Vance, mientras servía otro whisky. Acordaste ayudar a asegurar el futuro de Copper Creek, Frank. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Walsh palideció. ¿A qué te refieres? Vance abrió un libro de cuentas sobre la mesa, girándolo hacia Walsh. Esos bonos municipales que autorizaste para financiar las compras iniciales de tierras, los que firmaste con permisos algo irregulares. Tengo toda la documentación aquí. Walsh se dejó caer en una silla. Prometiste que eso quedaba entre nosotros. Y así seguirá, le aseguró Vance con una sonrisa depredadora, siempre que sigas apoyando nuestros intereses comunes. El gobernador territorial llega la próxima semana. Necesito que asegures su firma en la transferencia de jurisdicción de emergencia poniendo las tierras en disputa bajo control del condado en lugar del gobierno federal. Después de eso, el asunto Blackwood quedará resuelto para siempre. Al caer la tarde, Sarah Blackwood se encontraba en una loma con vista al potrero norte. Levantó un catalejo de bronce a sus ojos siguiendo el movimiento de jinetes en el límite de su propiedad. A su lado, Ethan se agazapaba tras una roca con el rifle Winchester de su padre apoyado en las rodillas. Son 5, dijo Sarah en voz baja, cerrando el catalejo. 2 junto al arroyo, 3, avanzando hacia el potrero este donde pasta el ganado. ¿Los hombres de Vance?, preguntó Ethan, la voz tensa de rabia contenida. Casi seguro, respondió Sarah, aunque quieran parecer simples bandidos. Deberíamos enfrentarlos, dijo Ethan poniéndose de pie. Esta es nuestra tierra. Sarah le detuvo el brazo con firmeza. Todavía no. Primero observamos. Aprendemos sus movimientos, sus puntos débiles. Tu padre siempre decía que el conocimiento es mejor munición que las balas. El eco de disparos lejanos recorrió el valle seguido del mugido asustado del ganado. El rostro de Sarah se endureció. Están dispersando nuestra manada. Vamos. Se deslizaron entre los árboles con el sigilo aprendido en la caza, usando senderos ocultos que les permitían seguir a los invasores sin ser vistos. Al llegar al potrero este encontraron postes derribados y vacas corriendo en todas direcciones perseguidas por 2 jinetes que disparaban al aire. 40 cabezas sueltas, dijo Sarah con amargura. Tomará días reunirlas de nuevo. Sí que son los hombres de Vance, gruñó Ethan alzando su rifle. Desde aquí puedo tumbar al de la pañoleta roja. Sarah empujó hacia abajo el cañón con firmeza. No. Eso es justo lo que buscan, una excusa para llamarnos violentos para justificar lo que venga después. Entonces, solo dejamos que destruyan todo lo que hemos levantado, reclamó Ethan, la frustración clara en su voz. No respondió Sarah, entornando los ojos mientras estudiaba a los hombres. Haremos que entiendan que esta tierra sabe defenderse sola. Esa noche, con la luz de la luna bañando de plata los pinos alrededor de la casa Blackwood, madre e hijo
Se preparaban para la confrontación que sabían inevitable. Habían pasado horas siguiendo a los forajidos, observando sus campamentos, contando armas e identificando líderes. Silas Kane dijo, Sarah, al reconocer al hombre canoso que daba órdenes. Lo conozco de las guerras fronterizas. Fue explorador del ejército antes de volverse pistolero. Es peligroso, pero tiene un código: no daña mujeres ni niños, a menos que se sienta directamente amenazado. ¿Y los otros?, preguntó Ethan. El grandote es Harlow. Solo fuerza, nada de cerebro. El de la cicatriz es Maddox, cruel y metódico. Cruz es joven pero rápido con la pistola. El quinto se queda atrás mirando con catalejo. Seguramente es el que recibe órdenes de Vance. En la cocina del rancho, Sarah extendió un mapa dibujado a mano de la propiedad. Acamparon aquí en el cañón de Lost Creek, marcó el punto con una piedra. Mañana probablemente vayan al potrero sur y al depósito de agua. Necesitamos ayuda, dijo Ethan. No hay tiempo, interrumpió Sarah. Además, por ahora esto debe permanecer en silencio. Si corre la voz de que estamos bajo ataque, Vance lo usará para decir que el territorio es demasiado peligroso para que lo administre una mujer y un muchacho. Un golpe suave en la puerta trasera los interrumpió. Sarah desenvainó su pistola con un movimiento fluido indicando a Ethan que se colocara al costado. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme. Un viejo amigo, llegó la respuesta. Uno que le debe a Thomas una deuda. Los ojos de Sarah se abrieron de sorpresa. Asintió a Ethan, que descorrió el cerrojo. Un hombre alto con gabán polvoriento entró quitándose el sombrero y mostrando cabello canoso y un rostro curtido con una fina cicatriz en el pómulo. La placa plateada de Marshall en su pecho brilló a la luz de la lámpara. James Everett, dijo Sarah bajando el arma. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, Sarah, respondió el Marshall con voz áspera por años de polvo y viento. Escuché que podrías estar en problemas. Las noticias vuelan, observó Sarah invitándolo a sentarse. He estado siguiendo el rastro de los restos de la banda Cascabel, explicó Everett. El camino me trajo a Copper Creek. Allí noté a un especulador llamado Vance, contratando a todo pistolero disponible. Cuando escuché que el rancho Blackwood estaba en medio, supe que le debía a Thomas venir a ver. Pa hablaba muy bien de usted, dijo Ethan observando al recién llegado con respeto cauteloso. Everett asintió al muchacho. Has crecido desde la última vez que te vi. Apenas eras un chamaco cuando tu padre y yo corrimos a los hermanos Douglas hasta México. ¿Qué tanto sabe de nuestra situación?, preguntó Sarah volviendo al peligro presente. Lo suficiente, contestó Everett con gravedad. Vance ha presentado reclamos de título dudosos sobre la sección norte de sus tierras. Mientras tanto, ha contratado a 5 de los pistoleros más notorios del territorio para presionarlos y expulsarlos antes de que llegue el gobernador territorial la semana que viene. Lo que no comprendo es por qué esa parcela en particular le importa tanto. Sarah y Ethan se miraron. Creemos saberlo, dijo Sarah al fin. Metió la mano en un gabinete y sacó una caja metálica, abriéndola con la llave que llevaba colgada al cuello. Del interior extrajo varios pepitas de oro toscas. Thomas encontró esto en la Loma Norte 2 años antes de morir. Lo mantuvimos en silencio esperando reclamarlo formalmente cuando el territorio estuviera más asentado. Everett silbó quedo. Eso explicaría la obstinación de Vance. Con el ferrocarril llegando a un yacimiento de oro, lo convertiría en el hombre más poderoso entre Denver y Santa Fe. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Ethan. El rostro del mariscal se puso serio. Oficialmente poco puedo hacer sin pruebas de crímenes federales. Los pleitos por títulos son asuntos territoriales, y cortar cercas no atrae la atención federal. Y extraoficialmente, apretó Sarah. Everett esbozó una leve sonrisa. Extraoficialmente le debo la vida a su esposo 3 veces, y ya buscaba cualquier excusa para bajar a tipos como Kane y Maddox desde hace años. Se inclinó sobre el mapa en la mesa. Estamos en inferioridad numérica y de armas. Enfrentarlos directamente sería un suicidio. No planeábamos un choque frontal, replicó Sarah, recorriendo con el dedo los límites de su propiedad. Estas tierras han sido de la familia Blackwood por 3 generaciones. Conocemos cada cueva, cada barranco y cada manantial oculto. Ellos no. ¿Sugieres que usemos el terreno en su contra,
dijo Everett, comprendiendo al fin. Exacto, confirmó Sarah. Thomas y yo pasamos años como exploradores. Cartografiamos cada palmo de esta sierra. Hay sitios donde un defensor puede contener a 20 atacantes, y rincones donde jinetes confiados pueden caer en trampas naturales, añadió Ethan con la mirada encendida. Everett los estudió con renovado respeto en la mirada. Tu padre siempre decía que eras la mejor rastreadora y estratega que conoció Sarah. Empiezo a entender por qué. Mañana atacarán nuestro depósito de agua, señaló Sarah marcando la ubicación en el mapa. En vez de oponer resistencia abierta, les haremos creer que ganaron. Nosotros vigilaremos. Aprenderemos sus modos. Y cuando vuelvan a informar a Vance que estamos debilitados, activaremos nuestra propia trampa. Terminó Everett. Sarah asintió. Sus ojos brillaron con resolución feroz bajo la luz de la lámpara. Vance piensa que está cazando. Pronto aprenderá que en estas montañas, los Blackwood son los cazadores, no la presa. Mientras planificaban hasta entrada la noche, ninguno advirtió la figura agazapada bajo la ventana de la cocina, que escuchó atentamente, antes de escabullirse en la oscuridad. El joven Ramón Cruz, enviado por Kane a explorar la casa, ahora regresaba apresurado a informar que la situación era mucho más complicada de lo que Vance les había hecho creer. La primera luz apenas besaba el horizonte oriental, cuando Sarah Blackwood emergió de una entrada oculta en una cueva a mitad de la loma norte, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la madrugada. Detrás el mariscal Everett se deslizó por la abertura enderezándose con un gruñido mientras miraba el valle desplegado a sus pies. Se me olvidaba lo hermoso que es esto, murmuró los ojos siguiendo la cinta plateada del arroyo, que serpenteaba entre pinares hasta las llanuras lejanas. Sarah asintió ajustando el rifle cruzado a la espalda. Thomas decía que Dios creó esta tierra para recordar a los hombres cuál es su verdadera medida. Permanecieron en silencio mientras la luz dorada bañaba el paisaje, y el rancho Blackwood aparecía resguardado por el abrazo protector del bosque. Humo ascendía de la chimenea donde Ethan prepararía el desayuno manteniendo la apariencia de una rutina normal a pesar del peligro. Este sistema de cuevas, dijo Everett examinando la estrecha abertura, no figura en ningún mapa. Eso es intencional, respondió Sarah, guiándolo por una curva hasta donde el pasaje se abría a una cámara amplia. Dentro cajas de madera apiladas contra una pared. Dormitorios, barriles de agua y provisiones dispuestas con precisión militar. Thomas la descubrió en nuestro primer invierno aquí. La ampliamos con los años, añadimos cámaras laterales y reforzamos los soportes. Una posición de repliegue, observó Everett con aprecio profesional. Entre otras cosas, puntualizó Sarah dirigiéndose a la pared lejana, donde un arsenal esperaba rifles, escopetas, pistolas y cajones de munición cuidadosamente organizados y mantenidos. Thomas nunca dejó de ser mariscal aún después de enterrar su placa. Dijo que un hombre con enemigos siempre debe tener dónde plantarse si hace falta. Inteligente, comentó Everett inspeccionando la colección. No son armas de homesteader corriente. Las manos de Sarah se movieron sobre los fusiles con familiaridad de quien sabe usarlas. La mitad las trajimos de nuestros días de exploración. El resto Thomas las consiguió con los años. Tenía amigos en el ejército que comprendían su situación. Su situación, la expresión de Sarah se tensó por un instante. La banda de las serpientes no atacó esa diligencia por azar. Su jefe Frank Mackenzie guardaba rencor personal contra Thomas desde que éste puso a su hermano tras las rejas territoriales. Ella eligió un rifle pesado de búfalo del estante, revisando su mecanismo con manos expertas. Thomas siempre decía que algún día vendrían por él. Se aseguró de que estuviéramos listas, comentó Everett con tono sombrío, mientras avanzaban hombres enemigos hacia la comarca. Hombres distintos, misma amenaza. Diferentes hombres, misma amenaza, replicó Sarah entregándole el fusil de precisión. Este sirve para disparos a larga distancia. ¿Para qué lo necesitas?, preguntó Everett. Ya verás, contestó ella. Mientras completaban los preparativos, Everett la miró con renovada comprensión. La viuda tranquila del rancho se transformaba ante sus ojos en la exploradora formidable que Thomas había descrito con admiración. Sus movimientos eran exactos, sus órdenes tácticas, su dominio del terreno y de la estrategia de combate se delataba en cada indicación. Thomas me contó una vez que salvaste a todo un destacamento de caballería de una emboscada, dijo Everett, mientras empacaban vituallas.
que leías señales que nadie más notaba, rastreaste a una partida que había burlado a sus mejores exploradores. Las manos de Sara se detuvieron un instante. Eso fue hace una vida. Sí. Las habilidades así no se olvidan. Sara sobre todo, cuando hacen falta, añadió ella, mientras cargaba la mochila, esbozando una sombra de sonrisa. No se olvidan. Por eso Vance y los suyos ya cometieron su primer error. ¿Cuál? Preguntó Everett. Creen que tratan con una viuda desconsolada y su hijo inexperto, dijo Sara dirigiéndose a un pasaje estrecho que se adentraba en la montaña. No tienen idea de lo que les espera en estos bosques, abajo en la casa del rancho. Ethan Blackwood cumplía con las labores matinales, con ostentada normalidad. Alimentaba al ganado y remendaba la cerca que el día anterior habían derribado. Apoyado el rifle en un poste cercano, en posición a mano, pero sin mostrar amenaza, notó en la línea de la cresta el brillo de un catalejo. Uno de los hombres de Vance observaba cómo esperaban. Ethan siguió trabajando representando al joven ranchero esforzado, mientras simulaban que su madre había ido al pueblo a buscar ayuda de las autoridades, un rumor plantado deliberadamente durante una conversación fingida en el límite del rancho. Mientras tanto, en su cabeza, Ethan replayaba la conversación reveladora de la noche anterior, después de que las cuadrillas se hubieran apartado de la ventana del rancho. Dirán que ahora hay un marshal federal involucrado, había dicho Everett, limpiando su revólver en la cocina. Vance tendrá que apresurar su plan. Bien, le había respondido Sara con voz serena. Cuanto más apriete los tiempos, más errores cometerá. ¿Por qué estás tan segura?, preguntó Ethan. Las miradas de Sara y su hijo se cruzaron sobre la mesa. Porque hombres como Vance se apoyan en el miedo y la fuerza, no en la táctica. Cuando se ven acorralados, optan por la solución más directa, no la más sabia. Ahora clavando clavos con golpes precisos. Ethan percibió movimiento en la línea de árboles al este. 2 jinetes se movían paralelos al límite de la propiedad, buscando la sombra de los pinos. Exacto, murmuró mientras hundía otro clavo con teatral esfuerzo. Que piensen que soy solo un muchacho sobrepasado ocupándome de las cercas mientras ellos se acercan. Al mediodía terminó las reparaciones y revisó los abrevaderos colocándose así para observar la siguiente fase del acoso de Vance, sin que pareciera darse cuenta. Puntualmente una manada de mustangs surgió del borde norte, empujada por jinetes invisibles hacia el ganado. Las vacas asustadas rompieron la cerca recién arreglada y se dispersaron hacia el arroyo. Ethan fingió una persecución desesperada hasta disparó al aire una bala de advertencia que sabía inútil ante el caos. Todo el tiempo anotó en su mente las posiciones de los jinetes ocultos, sus tácticas y, lo más importante, rutas de acceso y huida. Cuando el polvo se asientó casi la mitad del ganado, Blackwood había quedado esparcido por 3 valles y los mustangs se habían perdido de nuevo en el bosque. Ethan quedó en medio del potrero pisoteado, los hombros caídos en derrota fingida, el sombrero tirado en la frustración, pintando la imagen perfecta del joven vencido por fuerzas que lo superaban. Caminó de regreso a la casa con la cabeza baja y el rifle arrastrando. En su interior sintió una satisfacción sombría. La actuación había funcionado. Los hombres de Vance reportarían que el chico Blackwood estaba al borde del colapso, el momento perfecto para aplicar la presión final. Lo que no verían era el mapa detallado que se formaba en la mente de Ethan, cada posición de reconocimiento y ángulo de ataque memorizados listos para incorporarse al plan estratégico de su madre. Mientras tanto, en lo profundo del bosque que corona la loma norte, Sara y el Marshal Everett habían pasado horas convirtiendo el propio terreno en un aliado. En puntos clave de las veredas de fauna, Sara se arrodilló junto a un arroyo angosto y construyó con destreza una trampa de caída, usando solo materiales que parecían estar naturalmente dispuestos. «¿Thomas te enseñó esto?», preguntó Everett observando la rapidez y precisión de sus manos. «Algo de eso», respondió Sara equilibrando con cuidado la piedra disparadora. «El resto lo aprendí de los scouts apache en las campañas fronterizas. Podían hacer que la tierra misma se volviera contra los intrusos». «No letales», confirmó Everett examinando la obra. «Por ahora», dijo Sara con tono que dejaba claro que eso podría cambiar si la situación lo exigía. «Estas trampas están pensadas para derribar jinetes y separarlos unos de otros.
El aislamiento vuelve a los hombres más fáciles de controlar. Al caer la tarde ya habían establecido una red de emboscadas, falsos senderos y escondites a lo largo del bosque, que se extendía entre la casa del rancho y el sistema de cuevas. Nada que matara, pues Everett insistió en mantener al menos la apariencia de métodos legales, pero suficiente para guiar y encauzar a los intrusos exactamente hacia donde Sarah quería. «Hay un lugar más que debo mostrarte», dijo Sarah, mientras las sombras se alargaban guiando a Everett hacia lo que parecía un matorral impenetrable de zarzas y troncos caídos. Para su sorpresa, ella desapareció dentro con soltura, siguiendo un sendero invisible al ojo inexperto. Everett la siguió con cautela hasta que el paso estrecho desembocó en un claro oculto. En el centro se erguía una cabaña tosca, castigada por los años, pero todavía firme. «El abuelo de Thomas la construyó en los primeros tiempos de la colonia», explicó Sarah, sacando una llave de su bolsillo y abriendo la puerta maciza de madera. Era un refugio cuando las partidas de saqueadores recorrían estas tierras. Dentro, la única habitación estaba equipada con lo esencial: chimenea de piedra, muebles rústicos y estantes con alimentos preservados. Lo que más llamó la atención de Everett fue el diseño ingenioso. Una ventana dominaba el único acceso, y las gruesas paredes de tronco tenían troneras colocadas en ángulos estratégicos. Un punto defensivo, observó con respeto. «El último lugar donde nos buscarían», confirmó Sarah, «y el sitio perfecto para la confrontación final con los hombres de Vance». El ceño de Everett se frunció. «¿Planeas atraerlos hasta aquí?» «No. A todos», replicó Sarah, desplegando un mapa dibujado a mano sobre la mesa rústica. «Solo a los que sigan a Ethan hacia el bosque». «¿Estás usando a tu hijo como carnada?», preguntó Everett con voz dura. La mirada de Sarah fue firme. «Estoy usando sus prejuicios contra ellos. Ven a un muchacho cuando miran a Ethan, no al joven que Thomas entrenó desde que aprendió a caminar. El bosque no le intimida. Conoce cada rincón y cada vereda. Ellos creerán que persiguen a una presa fácil, sin darse cuenta de que los conduce justo donde queremos». «Sigue siendo un riesgo grande», advirtió Everett. «La vida aquí es riesgo, James», respondió ella suavizando la voz. «Thomas y yo nunca ocultamos eso a Ethan. Lo preparamos para enfrentarlo». Mientras hablaba, Sarah levantó una tabla suelta del piso y sacó un paquete envuelto en cuero aceitado. Lo abrió con cuidado, revelando un par de revólveres Colt, finamente trabajados con empuñaduras incrustadas de plata. «El juego de Thomas», reconoció Everett con respeto. «Los mandó a hacer cuando nació Ethan», dijo Sarah, probando el mecanismo con destreza. «Dijo que serían de él cuando estuviera listo para la responsabilidad que representaban». Ella se colocó uno en la cadera y envolvió el otro con cuidado. Ese día llegó antes de lo previsto. «¿Se lo darás ahora?», preguntó Everett. La mirada de Sarah reflejaba mezcla de orgullo y preocupación maternal. Un niño se defiende con lo que tiene a mano. Un hombre elige sus armas con propósito y las porta con honor. Es hora de que Ethan entienda la diferencia. Al volver al rancho bajo la cobertura de la oscuridad, Everett reconsideraba todo lo que creía saber de Sarah Blackwood. La viuda callada se revelaba como una estratega y experta en la naturaleza, con habilidades que igualaban a las de cualquier hombre que él había conocido en sus años de Marshall. «Thomas siempre decía que eras la persona más capaz que conoció», comentó Everett, mientras caminaban en silencio entre las sombras. «Ahora entiendo lo que quiso decir». Sarah se detuvo un instante, su silueta recortada en la luz moribunda. «Todos tenemos partes de nosotros que guardamos ocultas, Marshall. A veces por decisión, otras por necesidad». Ajustó la correa de su rifle y siguió adelante. «Mañana los hombres de Vance descubrirán que lo que creían debilidad era en realidad una ilusión cuidadosamente armada». «¿Y entonces qué pasará?», preguntó Everett. La voz de Sarah sonó con una certeza que le provocó un escalofrío pese al calor de la noche. «Entonces aprenderán por qué 3 generaciones de Blackwood han defendido esta tierra contra todos, no porque guarde oro, sino porque nos guarda a nosotros». Mientras tanto, en Copper Creek, Jackson Vance recorría impaciente el suelo de su lujosa suite del hotel, irradiando nerviosismo mientras Silas Kane rendía su informe. «La situación es más complicada de lo que dijiste», señaló Kane, su rostro curtido impasible al relatar lo que sus hombres escucharon en la ventana del rancho. «El Marshal James Everett está involucrado y Sarah Blackwood no es solo una viuda.
Fue exploradora militar con habilidades de rastreo que rivalan con las mías. Vance lo desestimó con un gesto irritado. Un viejo Marshall y una mujer que alguna vez guió soldados no cambian nuestra ventaja. Tienes 5 pistoleros veteranos contra un Marshall acabado, una mujer y un muchacho. Los estás subestimando, advirtió Kane, con voz grave, de quien sobrevivió décadas respetando a adversarios dignos. La tierra misma los favorece. Precisamente por eso no podemos esperar más, replicó Vance golpeando el escritorio. El gobernador territorial llega en 4 días. Para entonces necesito las firmas de los Blackwood en estos documentos de venta, o pruebas claras de que la propiedad fue abandonada por actividad de forajidos en la región. Los ojos de Kane se entrecerraron apenas. ¿Qué es exactamente lo que propones? Mañana por la noche pondrán en marcha la fase final, ordenó Vance, sirviéndose una generosa copa de brandy de un decantador de cristal. El muchacho es tu objetivo principal. Cruz informa que ha estado trabajando solo en la propiedad todo el día, claramente agotado. Sepárenlo de su madre y del Marshall. Una vez aislado, preséntenle los documentos de venta. ¿Y si se resiste?, inquirió Kane manteniendo la voz neutral. La sonrisa de Vance fue fría y calculadora. Entonces asegúrense de que se pierda para siempre en esa vasta sierra de la que tanto presumen. Un accidente trágico. Un joven desapareciendo en la frontera peligrosa. Casi natural, ¿no crees? Kane lo miró en silencio un largo instante. Y la madre. El Marshall. Sin el muchacho la mujer no tendrá elección más que vender, replicó Vance con desdén. En cuanto a Everett, es un solo hombre lejos de refuerzos y fuera de jurisdicción. Ocúpense de él si es necesario. Cuando Kane se marchó, Vance volvió a la ventana observando hacia las montañas donde el rancho Blackwood yacía envuelto en sombras. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la cadena dorada del reloj en su chaleco. Un día más, murmuró, dejando que la expectativa de victoria borrara cualquier rastro de conciencia. Un día más, y todo ese oro será mío. Lo que no alcanzaba a ver en la oscuridad, más allá de las luces del pueblo, era la figura sigilosa de Ethan Blackwood. El joven se había deslizado en Copper Creek sin ser detectado, usando las destrezas que sus padres le habían inculcado desde niño. Ahora estaba agazapado bajo la ventana trasera del hotel escuchando cada palabra de los planes asesinos de Vance. Con la información final asegurada, Ethan se fundió de nuevo en las sombras, montó su caballo en las afueras del pueblo y partió al galope hacia las montañas. Para el amanecer, los Blackwood estarían listos para el desenlace de Vance, no como víctimas, esperando su destino, sino como cazadores que habían tendido sus trampas con precisión. Los cazadores estaban a punto de convertirse en presa, y el bosque de pinos sombríos ganaría una nueva fama en la ley del oeste. El amanecer pintaba el horizonte de rojo y dorado, cuando Silas Kane encabezaba a sus 4 hombres por la cresta sobre el rancho Blackwood. Cada jinete montaba erguido con las armas al alcance y el gesto duro en la luz temprana. Detrás de ellos, nubes de tormenta se acumulaban sobre las cumbres, prometiendo un clima áspero antes de la noche. «Recuerden», ordenó Kane mientras detenían sus caballos en un punto que dominaba la propiedad. «Vance quiere que esto parezca obra de forajidos, no un ataque organizado. Cruz y Harlow espanten lo que quede de ganado y corten las cercas. Que se vea como destrucción al azar. Maddox y yo nos ocuparemos del muchacho». «¿Y si aparece el Marshall?», preguntó Maddox revisando las balas de su Remington. «Déjenmelo a mí», contestó Kane, su rostro curtido sin mostrar emoción. «Solo recuerden, separen al muchacho, aíslenlo en el bosque. Si firma los papeles bien. Si no…». Dejó la frase suspendida en el aire. Cruz, el más joven, se removió incómodo en la silla. El chico solo defiende su hogar igual que cualquiera de nosotros lo haría. Los ojos helados de Kane se fijaron en él. «¿Dudas ahora?» «Solo digo que quizá haya una línea que no deberíamos cruzar», murmuró Cruz. «Cruzaste esa línea cuando aceptaste el dinero de Vance», lo interrumpió Maddox con dureza. «Ya es tarde para escrúpulos». «Basta», ordenó Kane. «Nos movemos cuando yo lo diga. Que esto parezca violencia al azar, no un ataque dirigido». Mientras aguardaban la plena luz, ninguno notó el reflejo sutil del sol en un cristal desde la cresta. Detrás de ellos, el Marshall Everett seguía cada movimiento con su catalejo. Exactamente como Sarah había previsto. Ethan Blackwood salió del granero conduciendo su caballo ensillado, el rifle bien guardado en la funda.
El revólver Colt de su padre colgaba ahora de su cadera. Su peso era extraño y al mismo tiempo correcto. Se movía con visibilidad deliberada revisando los alforjas mientras sus ojos escudriñaban las crestas vecinas. Sabía que lo observaban. Lo sentía como un peso en la nuca. Ese sexto sentido que su padre había intentado enseñarle la diferencia entre sobrevivir o caer en la frontera. Montó y cabalgó hacia el potrero del este, donde pastaba lo que quedaba del ganado siguiendo el plan que él y su madre habían trazado. Él sería el señuelo atrayendo a los hombres de Vance hacia el terreno elegido para lo que vendría. Había recorrido apenas media milla cuando el estruendo de rifles quebró la calma de la mañana. Las balas levantaron polvo a unos metros adelante fallando a propósito, pero lo bastante cerca para espantar al ganado en un caos de estampida. Ethan tiró de las riendas bruscamente fingiendo sorpresa y alarma mientras jinetes surgían de la arboleda gritando y disparando al aire. «Hasta aquí llegaste, muchacho», vociferó Maddox con una sonrisa cruel en su rostro marcado, acercándose junto a Kane desde el oeste, mientras Cruz y Harlow empujaban al ganado hacia las cercas rotas en el este. Ethan amagó con tomar su rifle pero se detuvo cuando Kane lo encañonó con rapidez veterana. «No lo haría, muchacho», advirtió el pistolero de cabellos plateados. «Solo venimos a hablar de negocios. Destruir nuestro rancho es negocio», replicó Ethan con frialdad. La voz de Ethan resonó quebrada, como si el miedo juvenil lo dominara, aunque en realidad era una actuación perfectamente calculada. «¿Qué quieren?» «Lo mismo de siempre», respondió Maddox sacando de su abrigo un documento doblado. «Tu firma en estos papeles de venta. $8,000 y todos tus problemas desaparecen». «¿Y si me niego?», desafió Ethan moviendo sutilmente su caballo hacia el bosque espeso del norte justo a donde necesitaban que huyera. «Entonces tus problemas empeoran bastante», prometió Maddox, apoyando la mano con intención sobre el revólver enfundado. «¿Dónde están tu madre y ese Marshall amigo tuyo?» «Camino a la oficina territorial desde temprano», mintió Ethan con naturalidad. «Deberían volver con refuerzos al anochecer». Kane lo observó con atención intentando descubrir si mentía. «Entonces estás aquí solo. No es el mejor lugar para plantar cara». Los ojos de Ethan saltaron de un hombre a otro, y luego al bosque la imagen de un joven, calculando sus pocas posibilidades. «No necesito refuerzos para repetir lo que ya dijo mi madre, esta tierra no está en venta». «Respuesta equivocada», gruñó Maddox, desenvainando su pistola de un movimiento fluido. Ethan ya se estaba moviendo espoleando su caballo, hacia un galope repentino agachado en la silla, mientras las balas silbaban por encima. La actuación era convincente, un muchacho aterrorizado huyendo por su vida. Pero bajo la fachada Ethan contaba segundos, medía distancias, y guiaba a sus perseguidores justo hacia donde quería. Tras él gritó Maddox girando su caballo. «No dejen que alcance la casa del rancho». Kane levantó una mano para detener a los demás. «Cruz Harlow terminen con el ganado, y luego rodeen para cortarle la salida hacia la casa. Maddox y yo lo meteremos más profundo en el bosque». Los hombres se separaron. Kane y Maddox persiguieron a Ethan entre los pinos, mientras Cruz y Harlow continuaban con su destrucción. Sin saberlo, todos cabalgaban directo a la trampa. Desde un peñasco a media milla dentro del bosque, Sarah seguía la persecución con su catalejo. A su lado el Marshal Everett revisaba la carga del rifle Sharps que ella le había dado. «Ethan los está guiando perfectamente», observó Sarah con orgullo pese al peligro que enfrentaba su hijo. «Kane y Maddox van detrás tal como predijimos. Cruz y Harlow se quedaron atrás», anotó Everett. «Eso complica las cosas». «En realidad es mejor», respondió Sarah plegando el catalejo con gesto hábil. «Dividir sus fuerzas los vuelve más débiles. Ethan se encargará de Kane y Maddox. Nosotros rodearemos por los otros». «¿Confías tanto en las habilidades del chico?», preguntó Everett arqueando una ceja. El rostro de Sarah se suavizó un instante. «Ya no es un chico, James. No después de hoy». Ella revisó su propio rifle con precisión metódica. «Toma posición en el risco del relámpago. Tendrás buena visibilidad para disparar si hace falta». «¿Y tú?», Everett la miró. Sarah aseguró su sombrero contra el viento creciente. «Voy a recordarle a Cruz y a Harlow por qué la gente de aquí teme a estos bosques». Antes de que Everett pudiera contestar, ella ya había desaparecido entre la maleza con un sigilo y rapidez que delataban sus años de experiencia.
El Marshal negó con la cabeza admirando a regañadientes y se encaminó a la posición señalada. Thomas no había exagerado al hablar de su esposa, si acaso se había quedado corto. En lo profundo del bosque, Ethan guiaba su caballo por un laberinto de senderos angostos, mostrándose lo justo para mantener a sus perseguidores tras él, pero nunca tan cerca como para darles un tiro claro. El retumbar de cascos le confirmaba que Cain y Maddox seguían la ruta prevista a sus monturas batallando en un terreno desconocido. Al llegar a una bifurcación, Ethan giró bruscamente a la izquierda. Se agachó bajo ramas bajas y saltó un arroyo estrecho, para luego internarse de nuevo entre la maleza, hasta situarse en un punto desde donde podía observar sin ser visto. Cain y Maddox llegaron segundos después, conteniendo a sus caballos sudorosos, mientras buscaban huellas. Por la izquierda, dijo Maddox con seguridad señalando la vegetación alterada. Va hacia lo alto. Cain frunció el ceño con ojo de rastreador experimentado. Demasiado obvio. El chico conoce estos montes. Aún así siguió a Maddox por la izquierda avanzando con cautela. Ethan esperó hasta que pasaron, y entonces se colocó detrás de ellos convertido en cazador en lugar de presa. Con la presión de sus rodillas, dirigió al caballo dejando libres las manos para lo que vendría. Sacó de las alforjas una pequeña bolsa de cuero y aflojó el cordón. Delante el sendero se estrechaba entre dos peñascos enormes, el sitio perfecto para la primera fase del plan. Ethan trotó rápido cerrando distancia hasta ver a los jinetes a través de los árboles. Con precisión ensayada lanzó la bolsa por encima de sus cabezas, reventando contra un tronco justo en su camino. Una nube de polvo rojo fino estalló asustando a los caballos y tiñendo el aire de lo que parecía sangre, aunque en realidad era óxido de hierro mezclado con arcilla. Un truco que su madre había aprendido de exploradores nativos años atrás. El efecto fue inmediato. El caballo de Maddox se encabritó lanzándolo al suelo pedregoso con un golpe brutal. Cain logró controlar el suyo a duras penas forcejeando mientras el animal bufaba con los ojos desorbitados. ¡Es un truco!, gritó Cain sacando su pistola mientras Maddox se incorporaba tambaleante, la sangre corriéndole por una herida en la frente. Los muchachos nos rodeaban. Ethan ya se movía guiando a su caballo fuera del sendero, hacia la maleza espesa, arrastrando a los pistoleros cada vez más adentro del bosque. Las nubes de tormenta oscurecían el cielo, los truenos retumbaban a lo lejos, y las primeras gotas pesadas comenzaban a caer sobre las montañas. Un clima perfecto para lo que venía. En el potrero del este, Cruz y Harlow habían terminado de dispersar el ganado y se dedicaban a destruir cercas y bebederos cuando el cielo se abrió de golpe. La lluvia caía en cortinas cegadoras, convirtiendo el polvo en lodo en cuestión de minutos y reduciendo la visión a pocos metros. «Deberíamos buscar refugio», gritó Cruz sobre el rugido del aguacero. «Esperemos a que pase lo peor». Harlow negó con la cabeza, el agua chorreando por el ala de su sombrero. Cain dijo que rodeáramos y cortáramos la huida del chico. «Eso estamos haciendo». «Apenas se ve a 15 metros con esto», protestó Cruz. «Y hay algo en este monte que no me gusta». Volviéndote supersticioso de viejo, se burló Harlow, aunque sus ojos se movían inquietos hacia la muralla de árboles bajo la lluvia. «No es superstición», insistió Cruz. «Es instinto. Como si nos vigilaran». Y en efecto alguien los observaba. Sarah Blackwood se movía paralela a su posición silenciosa como sombra pese al aguacero. Se había adelantado colocando trampas con destreza, y ahora esperaba en un estrechamiento natural donde el prado se cerraba hacia el bosque. Cuando los jinetes se acercaron, Sarah encajó una flecha en el arco de caza compacto, que llevaba desde sus días de exploradora elegido por su silencio y precisión. La primera flecha se clavó entre las patas delanteras del caballo de Harlow con un golpe seco. El animal se encabritó, y Harlow luchó por controlarlo. «¿Qué demonios?», alcanzó a decir cuando una segunda flecha silbó en la lluvia, arrancando la cantimplora del arzón de la silla de Cruz, con estrépito metálico. Los caballos se espantaron bufando y girando en pánico. «¡Nos están disparando!», gritó Cruz sacando su revólver y tirando a ciegas hacia la espesura. «No disparando», corrigió Harlow con gesto sombrío. «Cazando». Una tercera flecha se hundió en el barro a los pies de Harlow. Atada a ella iba una tira de tela roja, advertencia clara, que no necesitaba traducción.
Cruz, más joven y nervioso, sintió que el valor se le quebraba. Esto es una locura, Harlow. Nos están jugando. Cállate y mantén los ojos abiertos, gruñó Harlow, aunque la palidez en su rostro lo delataba. Es solo una mujer y un muchacho, intentó convencerse. ¿De veras estás seguro de eso, señor Harlow? La voz de Sarah resonó entre los árboles, imposible de ubicar bajo la cortina de agua. Ambos giraron armas en mano disparando a sombras que no existían. Estos montes se han cobrado muchas vidas a lo largo de los años, continuó la voz, en todas partes y en ninguna. Algunas por accidentes, otras por el clima, y otras por su propio miedo. ¿Cómo serán recordados ustedes?, me pregunto. Muéstrate, exigió Harlow con la seguridad hecha añicos. Aquí estoy, respondió Sarah, de pronto visible a 20 metros con el rifle alzado. Esta es su única oportunidad de largarse. Dejen sus armas, monten y regresen con Vance. Díganle que la tierra Blackwood no se vende ni hoy ni nunca. El rostro de Harlow se deformó en rabia y vergüenza. ¿Crees que puedes amenazarnos? Somos 2 contra una mujer. Cuente de nuevo, dijo la voz grave del Marshal Everett desde atrás. Los hombres se giraron. El alguacil estaba en lo alto 30 metros atrás, el rifle Sharps apuntando con precisión implacable. Cruz alzó las manos de inmediato. Yo no muero por el oro de Vance. Esto ya se fue demasiado lejos. Muchacho sensato, dijo Sarah, su voz firme sobre la tormenta. ¿Y tú, Harlow? Vale la pena morir por una tierra que ni siquiera es tuya. Los ojos de Harlow iban de Sarah a Everett, midiendo unas probabilidades que empeoraban con cada segundo. Con un gruñido lanzó su revólver al lodo. Decisión sabia, aprobó Sarah, avanzando para recoger sus armas. Ahora tienen 2 opciones: pasar esta tormenta atados a esos árboles o llevarle un mensaje a su patrón. ¿Qué mensaje?, preguntó Cruz con alivio evidente en el rostro. Sarah endureció la mirada. Díganle a Vance que si le pasa algo a mi hijo lo haré responsable en persona. Y a diferencia de su amigo Kane, yo no dejo cabos sueltos. La amenaza implícita quedó suspendida, más aterradora por su tono sereno. ¿Y qué hay de Kane y Maddox?, soltó Harlow. Ellos siguen tras el muchacho. No, corrigió Sarah con tranquila seguridad. Para este momento son ellos los que están siendo cazados. En lo profundo del bosque de los pinos sombríos, donde los árboles milenarios apenas dejaban pasar la lluvia y el suelo se volvía traicionero con riachuelos y lodo. Ethan Blackwood ya no era presa sino depredador. Se movía con la confianza de quien había nacido en esas tierras, rodeando y regresando sobre sus pasos, dejando huellas falsas y señales engañosas que tenían a Kane y Maddox abriéndose camino por el peor terreno. Ese chamaco nos está tomando el pelo, gruñó Maddox, cojeando todavía por la caída anterior, mientras avanzaban penosamente por una barranca llena de lodo. Nos trae dando vueltas en círculos. Kane, cuyo prestigio como rastreador estaba bien ganado, guardó silencio, aunque la frustración en sus ojos decía bastante. El trabajo fácil que Vance había prometido, asustar a una viuda y espantar a un mocoso verde, se había convertido en otra cosa. Aquello no era obra de un inexperto, sino la estrategia calculada de alguien adiestrado en la guerra de monte. Un crujido de rama a la derecha hizo que ambos levantaran las armas, pero solo era un venado huyendo entre la maleza. Deberíamos regresarnos, sugirió Maddox, la tensión asomando bajo su fanfarronería habitual. La tormenta empeora, y estamos separados de Cruz y Harlow. Y decirle qué avance, replicó Kane con dureza, que un chamaco nos superó. Mejor eso que no regresar a decir nada, murmuró Maddox. Antes de que Kane respondiera, un silbido bajo resonó entre los árboles imitando a un azulejo serrano. Salvo que ninguna ave cantaría en medio de una tormenta así. Ambos se quedaron quietos, reconociendo al instante una señal. No está solo, comprendió Kane entrecerrando los ojos al escudriñar el bosque. Un instante después un lazo cayó desde una rama, cerrándose sobre los hombros de Maddox y tirando con fuerza, arrastrándolo varios metros por el barro antes de que alcanzara a sacar el cuchillo. Kane disparó hacia un movimiento en la espesura, astillas saltando donde segundos antes se había asomado Ethan. El joven ya se desplazaba a otra posición con rapidez y sigilo impropios de su edad.
Tu presa conoce mejor el terreno que tú, señor Kane, llamó Ethan, su voz pareciendo venir de varios lugares a la vez en aquel bosque empapado. Esa es la primera regla del rastreo, no conocer el territorio. El rostro curtido de Kane mostró sorpresa al oír su nombre. Bien informado para ser un ranchero. Soy más que un ranchero, replicó Ethan desde algún punto a la izquierda, igual que mi madre es más que una viuda. Maddox, cubierto de lodo y furioso tras soltarse de la soga, se arrastró hasta Kane. Basta de juegos, mocoso. Da la cara. ¿Y para qué? Respondió la voz invisible de Ethan con calma. Ustedes vinieron a matarme. Justo es que yo decida las condiciones del encuentro. Kane, con instinto de sobreviviente forjado en décadas de frontera, sintió cómo la situación se inclinaba peligrosamente. El clima, el terreno y la presencia invisible que los seguía jugaban a favor de los Blackwood, no de ellos. Vinimos a entregar una propuesta de negocios, gritó Kane buscando tiempo. Vance está dispuesto a ser muy generoso. Una risa seca y sin humor retumbó entre los troncos. Generoso. Así llaman a amenazar el hogar de una mujer y cazar a su hijo en su propio bosque. Curiosa definición, señor Kane. Son solo negocios, gruñó Maddox. Nada personal. Se volvió personal cuando cruzaron nuestra cerca, replicó Ethan, su voz endureciéndose. Cuando dispersaron nuestro ganado y destruyeron lo que 3 generaciones de mi familia construyeron. Algo en su tono heló a Kane, y no era la lluvia escurriendo bajo su abrigo. No era miedo, ni desesperación. Era ira contenida, la misma que había escuchado en veteranos, que sabían exactamente lo que hacían. ¿Qué quieres?, preguntó al fin, comprendiendo que debía negociar. Quiero que dejen sus armas y regresen a Copper Creek, dijo Ethan, apareciendo de pronto en un alto a 20 metros con el Colt de su padre, empuñado con seguridad. Díganle a Vance que su oro seguirá enterrado en tierra Blackwood. Maddox se burló alzando su revólver, aunque el lodo trababa el mecanismo. No tienes el valor para apretar ese gatillo, muchacho. El estampido de la pistola de Ethan coincidió con un relámpago. La bala levantó barro a centímetros de la bota de Maddox. La próxima no fallará, prometió el joven, su rostro marcado por una determinación más allá de su edad. Mi padre me enseñó a disparar cuando tenía 8 años. Desde entonces no he dejado de practicar. Kane levantó lentamente las manos vacías, reconociendo en la postura y el agarre a alguien entrenado de verdad. El muchacho tiene razón, Maddox. Hemos perdido esta ronda. Te rindes, exclamó incrédulo Maddox. Ante un mocoso sin barba, mira a tu alrededor, lo cortó Kane. Estamos en su territorio, separados de los otros, y en medio de una tormenta. No son buenas probabilidades. Como para remarcar sus palabras, se oyó el chasquido metálico de un rifle amartillándose desde algún punto a la derecha. Ethan no había venido solo. Maddox vaciló, la furia dibujada en su cara, antes de dejar caer su revólver en el fango. Decisión sensata, dijo Ethan, avanzando para recoger las armas sin perder la distancia. La tormenta empeora. Hay una casucha de guardia a medio kilómetro al oriente, dijo Ethan. Pueden esperar ahí hasta el amanecer y luego volver al pueblo. Kane observó al joven con un respeto nuevo. No eres lo que esperaba, Ethan Blackwood. No, asintió Ethan con un destello de la firme mirada de su padre en los ojos. No soy lo que ninguno de ustedes esperaba. Ese fue su error. Mientras Kane y Maddox se alejaban a pie rumbo a la casucha, Ethan permaneció en lo alto, la lluvia escurriendo por su rostro. Sentía el peso firme y tranquilizador del revólver de su padre en la mano. Por primera vez comprendía lo que sus padres habían tratado de enseñarle, no solo cómo sobrevivir en ese desierto, sino cómo dominarlo. Los cazadores se habían vuelto presa, y el legado Blackwood quedaba seguro en sus manos. La tormenta que azotaba el bosque de pinos sombríos cedió al caer la tarde, dejando un silencio extraño. Los charcos reflejaban las primeras estrellas y la neblina se levantaba de la tierra húmeda como ánimas errantes. Jackson Vance caminaba de un lado a otro sobre la alfombra lujosa de su suite, revisando una y otra vez su reloj de oro mientras las horas pasaban sin noticias de sus hombres. Un golpe brusco interrumpió su mal humor. El alcalde Walsh entró sin esperar permiso, pálido y alterado. «Tus hombres han regresado», anunció secándose la lluvia del cabello ralo. «Al menos algunos». La cabeza de Vance se alzó de golpe. «¿Qué quieres decir con algunos?».
Antes de que Walsh contestara, Cruz y Harlow entraron empapados y cubiertos de barro con el semblante sombrío y el porte fanfarrón sustituido por el miedo. ¿Dónde están Kane y Maddox?, exigió Vance al verlos desarmados y desaliñados. Siguen allá afuera por lo que sabemos, gruñó Harlow sirviéndose brandy de la mesa sin pedir permiso. Esos montes no son naturales. El labio de Vance se torció con desprecio. Estoy pagando pistoleros profesionales, no niños supersticiosos. ¿Qué pasó?, preguntó Cruz desplomándose en una silla, su rostro joven demacrado. La mujer no es lo que dijiste, confesó. ¿Y el chamaco? Llevó a Kane y a Maddox al bosque como si todo estuviera planeado. Nos tenían esperando, añadió Harlow vaciando de un trago su copa. La mujer y ese Marshall nos apuntaban antes de que siquiera lo notáramos. Me dicen que una viuda, un muchacho y un Marshall viejo superaron a 5 pistoleros curtidos. La voz de Vance destilaba veneno. No nos superaron a balazos, corrigió Cruz, enfrentando la mirada de su patrón con firmeza inesperada. Nos vencieron con astucia usando el bosque contra nosotros. Nos mandaron con un mensaje, interrumpió Harlow, sirviéndose más a pesar de la mirada fulminante de Vance. La viuda dice que si le pasa algo a su hijo lo hará responsable en persona, que ella no deja cabos sueltos. Un destello de inquietud real cruzó el rostro de Vance antes de recomponerse. Amenazas vacías de una mujer desesperada. No estabas ahí, replicó Cruz en voz baja. No había nada desesperado en ella. Calculaba, como si ya lo hubiera hecho antes. La puerta se abrió de golpe y un empleado del telégrafo jadeante entró con un papel amarillo en la mano. Mensaje urgente para usted, señor Vance. Vance arrancó el telegrama y su expresión se ensombreció al leerlo. El tren del gobernador territorial llegó hoy a Santa Fe. Estará aquí mañana por la mañana. Un día entero antes. Walsh se puso aún más pálido. Eso significa que se nos acabó el tiempo, bufó Vance arrugando el telegrama en el puño. La petición de disputa debe presentarse antes de que se reúna con el juez territorial o lo perdemos todo. Quizás sea momento de considerar otras opciones, sugirió Walsh con cautela. Otra ruta para el ferrocarril tal vez. Los ojos de Vance lo atravesaron encendidos. No hay otras opciones. El paso por Silverton costaría el triple. Mis inversionistas se retirarían y todo lo que he levantado se viene abajo. Su voz bajó a un susurro amenazante. Todo lo que hemos levantado, Frank. Recuérdalo. Walsh tragó saliva comprendiendo la amenaza. Vance se volvió hacia Cruz y Harlow. ¿Dónde está el muchacho ahora? La última vez lo vimos en el bosque con Kane y Maddox, respondió Cruz. Una chispa calculadora cruzó el rostro de Vance. Y la mujer con el Marshall regresaban al rancho, añadió Harlow, quizá revisando los daños que hicimos antes de la tormenta. Vance sintió lentamente una idea formándose. Entonces están separados, el muchacho en el monte, la mujer y el Marshall en la casa. Se acercó a su baúl de viaje, lo abrió y sacó un Remington personalizado con grabados. A veces, caballero, si quieres que algo salga bien, debes hacerlo tú mismo. Cruz se removió incómodo. ¿Qué piensas hacer? Una simple transacción, respondió Vance revisando el arma con destreza. El muchacho a cambio de la tierra. Un trato justo. No puedes hablar en serio, protestó Walsh. El secuestro es delito federal. No es secuestro, corrigió Vance con frialdad. Es presión, y solo si nos atrapan. Cosa que no pasará. Se volvió hacia Cruz y Harlow. Ustedes saben dónde vieron por última vez al chamaco. Me llevarán allí. Yo no me apunté a esto, soltó Cruz poniéndose de pie de golpe. Amenazar a una mujer y a un muchacho es una cosa. Es exactamente para lo que te contraté, lo interrumpió Vance apuntándole con el rifle al pecho. A menos que prefieras que le cuente a las autoridades tu participación en aquel asalto a la diligencia cerca de Tucson el año pasado. Me aseguro de saber bien a quién contrato, señor Cruz. El joven pistolero se quedó helado, la boca abierta, sin lograr emitir palabra. Así está mejor. Vance bajó el arma. Ensillen caballos frescos. Salimos de inmediato. En lo profundo del bosque de pinos sombríos, Ethan Blackwood se movía como sombra entre la oscuridad creciente. Cada sentido alerta a sonidos y movimientos a su alrededor.
La tormenta había transformado los senderos conocidos en arroyos y abierto pasos nuevos con los troncos caídos. Se detuvo al pie de un pino enorme escuchando con atención. El monte cobraba vida con ruidos nocturnos, el ulular de un búho, el crujir de animalillos entre la maleza. Pero algo más llamó su atención, un chapoteo rítmico de cascos avanzando por el lodo desde el sur, jinetes que se movían con decisión a pesar de la oscuridad. Ethan se fundió más en las sombras, subiendo hacia terreno alto, para observar sin ser visto. A través de un claro alcanzó a distinguir el resplandor de un farol y las siluetas de 3 hombres abriéndose paso con cautela. Reconoció de inmediato a Cruz y Harlow, pero el tercero le heló la sangre. Aún con la penumbra, el perfil de Jackson Vance era inconfundible con el rifle descansando en la silla. Ahora lo cazaban directamente no solo sus pistoleros, sino el propio Vance. Las apuestas habían subido. Ethan retrocedió en silencio hasta la cabaña oculta donde sabía que Kane y Maddox estaban asegurados. Su madre y el Marshal Everett los habían dejado allí atados pero ilesos antes de volver a revisar el rancho. El plan era recogerlos por la mañana cuando pasara la tormenta. Ese plan debía cambiar ya. Al llegar, Ethan se deslizó adentro y halló a Kane y Maddox amarrados de espaldas a sólidas sillas. Ambos levantaron la vista sorprendidos. Su patrón anda en el bosque, anunció Ethan sin rodeos, acercándose a la ventana pequeña para vigilar. Trajo a Cruz y a Harlow con él. Vienen por mí. El rostro curtido de Kane no mostró sorpresa. Vance no sabe manejar fracasos, ni testigos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ethan sin dejar de mirar afuera. Que sus vidas no son las únicas en riesgo, explicó Maddox para asombro del muchacho. Cruz y Harlow, le fallaron nosotros también. En el mundo de Vance eso nos convierte en estorbos. ¿Por qué me cuentan esto?, exigió Ethan desconfiado. Kane sostuvo su mirada. Porque aunque pienses lo contrario, hay líneas que algunos hombres no cruzamos. Amenazar a una mujer y a su hijo por negocios es una cosa, pero lo que Vance planea ahora es otra muy distinta. Ethan los miró sopesando sus palabras contra su instinto. ¿Qué está planeando exactamente? Nunca da detalles, respondió Kane. Pero he trabajado para hombres como él. Cuando se sienten acorralados se vuelven peligrosos. ¿Y si ha venido él mismo en lugar de mandar más pistoleros? Dejó la frase en el aire. Ethan decidió rápido. Sacó su cuchillo y se colocó detrás de ellos. Si los desato, ¿qué pasa después? Te ayudamos a detener a Vance, respondió Kane sin dudar. ¿Por qué lo harían? Porque aunque no lo creas, aún tenemos un código, dijo Kane con la gravedad de años en la frontera. Y porque tu madre nos perdonó la vida cuando pudo haber acabado todo de otra manera. Eso crea una deuda. Tras dudar un instante, Ethan cortó las cuerdas. Mi madre siempre decía que puedes conocer el carácter de un hombre por las deudas que decide pagar. Mujer sabia, comentó Kane frotándose las muñecas. Me recuerda a alguien con quien cabalgué hace años, una exploradora del ejército durante las campañas en la frontera. La misma mente metódica, la misma seguridad tranquila. Esa sería mi madre, confirmó Ethan con un dejo de orgullo. La teniente Sarah Mitchell antes de casarse con mi padre. El reconocimiento iluminó los ojos de Kane. La fantasma era leyenda entre los exploradores. Decían que podía seguir la huella de una sombra sobre la roca. Aún puede, respondió Ethan. Y ahora tenemos que movernos. Vance y los otros rodean hacia la loma norte. Donde tu madre y el Marshal se dirigen, dedujo Maddox, tanteando la pistola de bolsillo, que los Blackwood no habían encontrado en el registro detalle, que decidió callar. Ethan asintió con seriedad. Están caminando directo a una emboscada que ni sospechan. Sarah, junto al Marshal Everett, avanzaba con cuidado por el sendero lodoso que regresaba hacia el rancho. La luz de la luna, filtrándose a ratos entre las nubes, iluminaba su camino. Iban en silencio 2 veteranos de la frontera, cómodos con la compañía del otro y con el monte que los rodeaba. Ethan se manejó bien hoy, comentó al fin Everett. Thomas estaría orgulloso. El rostro de Sarah se suavizó en la oscuridad. Se está convirtiendo en el hombre que su padre soñaba, fuerte pero justo, capaz y a la vez compasivo. Como su madre, añadió Everett con una mirada de soslayo. Antes de poder responder, Sarah se detuvo en seco, levantando la mano en señal de alerta. Everett obedeció de inmediato. Los años le habían enseñado a confiar en sus instintos sin cuestionar.
Jinetes adelante, susurró ella deslizándose entre las sombras de los árboles. 3 moviéndose con cautela. Everett la siguió acomodándose detrás de un tronco grueso mientras los cascos se escuchaban cada vez más cerca. A través de claros en la maleza, vieron a 3 hombres llegar a un espacio abierto. Se desmontaron revisando el suelo con un farol. El rastro se divide. Aquí se oyó la voz de Cruz. El rancho está hacia allá, pero hay huellas frescas hacia la loma norte. El muchacho preguntó Vance acercando su farol al barro revuelto. Podría ser, contestó Harlow, difícil saberlo tras la tormenta. Nos separamos, ordenó Vance. Cruz toma el sendero al rancho. Harlow y yo seguiremos estas huellas hacia la loma. Si encuentras a la mujer o al Marshall, dispara 3 veces. Si es al chico, 2. ¿Y luego qué?, preguntó Cruz mostrando su duda. Entonces los aseguras hasta que yo llegue, replicó Vance con frialdad. No me hagas repetirme, Cruz. Los hombres montaron de nuevo y se separaron. Cruz se dirigió al oeste hacia el rancho mientras Vance y Harlow siguieron al norte directo hacia la posición de Sarah y Everett. Van tras. Ethan, murmuró Sarah endureciendo el gesto bajo la luz intermitente de la luna. Y tras nosotros también, agregó Everett sombrío. Vance ya no se conforma con pistoleros, ahora actúa él mismo. Eso lo vuelve más peligroso, dijo Sarah revisando su rifle. Pero también más vulnerable. No conoce este monte como nosotros. ¿Cuál es el plan?, preguntó Everett cediéndole la iniciativa. Sarah pensó un instante. Tú rodea y sigue a Cruz. Asegúrate de que no llegue al rancho. Yo me encargaré de Vance y Harlow, los alejaré de donde estuvo Ethan. Dividirnos es arriesgado, advirtió Everett. Más arriesgado es dejar que hombres armados casen a mi hijo, respondió Sarah, con una intensidad tranquila que no admitía réplica. Ten cuidado, James. Cruz parece joven, pero es peligroso. Yo también lo soy, replicó Everett con una mueca dura, perdiéndose en la maleza con sorprendente sigilo para su edad. Sarah esperó a que Vance y Harlow pasaran, y luego comenzó a seguirlos en paralelo. El suelo húmedo amortiguaba sus pasos, y los truenos lejanos cubrían cualquier ruido inevitable. A medida que avanzaba, iba preparando el bosque a su favor, una rama atravesada en el sendero, un pequeño desvío de agua, para reblandecer la tierra más adelante. Ajustes sutiles imperceptibles que retrasarían y separarían a sus perseguidores. La cacería había empezado, pero no la que Vance imaginaba. Cruz cabalgaba con cautela hacia el rancho Blackwood, el rostro joven marcado por la duda a la luz de la luna. Este trabajo había rebasado lo que él aceptó. Intimidar colonos era una cosa. Lo había hecho antes trabajando para especuladores de tierras. Pero la mirada de Vance cuando habló de usar al chico como palanca, eso era distinto. Un crujido a su izquierda lo hizo tensar. Detuvo el caballo llevando la mano al revólver mientras miraba la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Salga ya. Ten cuidado donde apuntas, muchacho, dijo una voz firme. El Marshal Everett emergió de entre las sombras, su placa brillando bajo la luna. Amenazar a un oficial federal es delito de horca en este territorio. La mano de Cruz vaciló sobre la cartuchera. No quiero problemas, Marshal. Forma curiosa de demostrarlo, ironizó Everett. Cabalgando armado en propiedad privada después de atacar a los dueños hoy mismo. No fue idea mía, se defendió Cruz. Vance está yendo demasiado lejos. Quiere usar al muchacho para obligar a la señora Blackwood a firmar. Y tú solo cumples órdenes. La voz de Everett se endureció. Ese pretexto no vale nada ante un juez, créeme. Los hombros de Cruz se hundieron un poco. ¿Y qué opción tengo? Vance sabe cosas de mi pasado. Lo tendrá en la cárcel territorial antes de la puesta de sol si me le enfrento, murmuró Cruz, con el miedo pintado en la cara. Siempre hay una elección, replicó Everett acercándose un paso. Ayúdanos a detener a Vance ahora mismo, y yo mismo hablaré con el juez sobre tu cooperación. Eso podría marcar la diferencia entre una condena corta y una larga. Cruz vaciló midiendo sus pocas opciones. Antes de poder responder, un estampido seco retumbó en el bosque. Un disparo de fusil seguido casi de inmediato por otro. La señal jadeó Cruz con los ojos muy abiertos. 2 tiros. Encontraron al muchacho. El rostro de Everett se ensombreció. ¿Dónde? ¿Hacia dónde habrían ido? La loma norte,
contestó Cruz, girando su caballo. Hay una vieja cabaña de línea allá arriba. Vance pensó que el chico podría usarla como refugio tras la tormenta. Vamos ya, ordenó Everett montando. Y escoge bien tu bando, Cruz. Ya no hay punto medio. El joven pistolero asintió con firmeza, la duda reemplazada por determinación, y espolearon sus caballos hacia los disparos lejanos. En la ladera rocosa de la loma norte, Ethan se aplanó contra el suelo mientras una bala silbaba sobre su cabeza, astillando el tronco de un pino. Estuvo a punto de toparse de frente con Vance y Harlow al subir por la vereda, y solo su instinto lo salvó de ser descubierto al instante. Ahora estaba atrapado tras una cobertura escasa, mientras Vance manejaba con calma el mecanismo de su costoso Remington, enviando otro proyectil que cortó la noche. «Eso fue solo para llamar tu atención, muchacho», gritó Vance, su voz refinada chocando con lo agreste del lugar. «Sal ahora y nadie saldrá herido». Ethan cayó su mente corriendo en busca de opciones. La pendiente rocosa ofrecía poco resguardo y la única retirada lo dejaría expuesto. «Tu madre vendrá pronto con nosotros», siguió Vance, la voz viajando clara por la oscuridad. «No querrás que camine directo a una desgracia, ¿verdad?» La rabia subió en el pecho de Ethan, pero recordó las lecciones de su padre. La ira nubla el juicio, la paciencia abre la oportunidad. Entonces vio un movimiento sutil tras Vance, una sombra separándose de la espesura. Su madre se había acercado sin ser notada tomando posición de ventaja. «Última oportunidad, chico», advirtió Vance levantando de nuevo el rifle. 3 segundos antes de empezar a disparar en serio. «Yo no lo haría si fuera tú», dijo una nueva voz a su derecha. Silas Kane salió de entre los árboles con el revólver en la mano. «Baja el arma». «Vance, esto ya llegó demasiado lejos». La cabeza de Vance giró bruscamente la sorpresa, dando paso a la furia. «¿Te atreves a traicionarme después de todo lo que te pagué? Hay cosas que no se compran», replicó Kane con calma. «Incluso en mi oficio». «Parece que la lealtad es una de ellas», escupió Vance apuntando ahora hacia Kane. «Debí saber que no podía confiar en alguien con tu reputación. Mi reputación es cumplir los trabajos que empiezo y respetar los acuerdos», dijo Kane arqueando una ceja. «Pero hay líneas que no cruzo, Vance. Usar a un hijo contra su madre es una de ellas». Mientras se encaraban, Maddox surgió de entre las sombras detrás de Harlow, presionando una pequeña pistola contra su espalda. «Suelta el arma, Jeremiah». «Despacio». Harlow dudó un segundo antes de obedecer, dejando caer su revólver al suelo mojado. «Esto es absurdo», bufó Vance mirando con rabia incrédula a Kane y Maddox. «Van a tirar todo por un código de frontera mal entendido». «No es un código». La voz de Sarah Blackwood cortó la noche apareciendo con su rifle apuntado firme al pecho de Vance. «Es un ajuste de cuentas». El rostro de Vance palideció al verse rodeado Sarah por un lado, Kane por otro, Maddox controlando a Harlow, y ahora Ethan levantándose con el Colt de su padre en mano. «Cometen un grave error», advirtió Vance, la desesperación asomando en su voz. «Tengo contactos en todo el territorio. El propio gobernador cena en mi mesa». Ya no más, anunció el Marshal Everett, al entrar en el claro con Cruz a su lado. «El gobernador Hayes llegó esta noche en tren. Acabo de recibir un telegrama desde la capital», prosiguió con tono severo. «Parece que investigan ciertos negocios turbios de tierras en Copper Creek. Tu nombre está en la lista, Vance». «Imposible», susurró Vance, quebrándose su compostura. «El gobernador no debía llegar hasta mañana». «Los planes cambian», replicó Everett con fría satisfacción. «Sobre todo cuando los marshales federales alertan de corrupción y de intentos de asesinato». El color desapareció del rostro de Vance. «No he hecho nada de eso. Todo es un malentendido. Guárdalo para el juez», lo interrumpió Everett desmontando con agilidad. «Jackson Vance queda arrestado por conspiración, intento de secuestro, asalto y otras cuantas acusaciones que aclararemos en el pueblo». Cuando el Marshal avanzó para desarmarlo, Vance hizo su último movimiento desesperado. Con una rapidez sorprendente giró el rifle hacia Sarah, apretando el dedo en el gatillo. El estampido de un disparo retumbó en la loma, pero no había salido del arma de Vance. El especulador de tierras quedó inmóvil unos instantes con auténtica sorpresa en el rostro al mirar la mancha carmesí que se extendía por su costoso chaleco.
Se desplomó lentamente de rodillas, el rifle sin disparar resbalando de sus dedos entumecidos. Kane bajó su revólver humeante, el rostro curtido sin expresión. Hay hombres que nunca saben cuándo han sido vencidos. Everett se inclinó junto al caído buscando un pulso que no encontró. Levantó la vista hacia Kane con comprensión profesional. Caso claro de defensa propia. Estaba a punto de dispararle a la señora Blackwood. Así lo vi yo, confirmó Cruz, en voz baja. Yo también, añadió Maddox. Sarah se colocó al lado de su hijo posando una mano en su hombro, mientras observaban cómo se cerraba el último capítulo de las maquinaciones de Vance. Se acabó, Ethan. Nuestra tierra está a salvo. El amanecer iluminó el bosque de Shadow Pine con rayos dorados que atravesaban los pinos antiguos, y aquel grupo inesperado descendió la loma rumbo al rancho Blackwood. Los cazadores habían terminado convertidos en presas, y al final fue la propia tierra la que decidió el desenlace, como ya lo había hecho durante 3 generaciones de la familia Blackwood. El territorio que llamaban hogar había protegido a los suyos. 2 semanas después de lo ocurrido en la Loma Norte, el rancho Blackwood se bañaba en la luz dorada de la tarde. Las cercas rotas estaban reparadas, el ganado disperso había sido recuperado, y poco a poco la normalidad volvía. En el amplio porche, Sarah Blackwood mecía su silla, mientras arreglaba un freno de caballo, observando a su hijo partir leña en el patio. Cada golpe del hacha de Ethan mostraba una nueva seguridad, una determinación que antes no tenía. Los sucesos en Shadow Pine lo habían transformado, borrando los últimos rastros de niñez y revelando al hombre en el que Thomas siempre confió que se convertiría. El sonido de cascos interrumpió la calma. El Marshal Everett entró al patio montado acompañado por un anciano indígena, cuya dignidad lo marcaba como alguien importante. «Buenas tardes, Sarah y Ethan», saludó Everett desmontando con la agilidad de un hombre más joven. «Traje a alguien que quería rendir sus respetos. Este es el jefe Greyhawk de los Blackfoot. Conoció a tu esposo en los días de explorador». Sarah dejó a un lado su labor y se levantó para recibir al visitante con calidez. «Jefe Greyhawk Thomas, siempre habló de usted con gran respeto». El anciano inclinó la cabeza. Thomas Blackwood era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Una cualidad rara entre los tuyos. Sus ojos oscuros se posaron en Ethan con mirada aguda. Este es el hijo. Tiene la postura de su padre. Ethan dio un paso al frente tendiendo la mano al estilo de los blancos mientras hacía una leve inclinación con respeto indígena. El rostro curtido de Greyhawk se arrugó en aprobación. «Pasen adentro», invitó Sarah. «Hay café caliente y estofado de venado en la estufa». Ya sentados alrededor de la mesa de la cocina, Everett sacó un sobre sellado de su chaqueta. «Primero lo oficial. Esto acaba de llegar desde la capital territorial». Empujó el documento hacia Sarah. «El gobernador Hayes ha reconocido formalmente tu derecho sobre las 3.000 acres, incluida la Loma Norte. No más disputas ni reclamaciones». Sarah abrió el sobre sonriendo al leer su contenido. «¿Y el alcalde Walsh?» «Renunció en desgracia», respondió Everett con evidente satisfacción. «Está enfrentando cargos por su papel en los planes de Vance. El nuevo consejo parece mucho más honesto, aunque el tiempo lo dirá». «¿Y el ferrocarril?», preguntó Ethan. «Al final lo desvían por el paso Silverton», respondió Everett. «Más caro, pero sin el oro de Vance en juego, decidieron que era la ruta más sensata. Copper Creek tendrá su estación algún día, pero no el gran cruce que Vance había prometido». El jefe Greyhawk observó el fuego de la chimenea antes de hablar. «La tierra reconoce a sus verdaderos guardianes. Se ha manifestado a través de ustedes». Se volvió hacia Sarah. «Thomas me contó una vez por qué eligió este lugar por encima de todos. Dijo que estas montañas le recordaban a ti fuertes, firmes, con un calor oculto para quienes se toman el tiempo de conocerlas de verdad». Un rubor leve coloreó las mejillas de Sarah ante aquella revelación inesperada. «Nunca me dijo eso. Los hombres a veces dicen verdades a los amigos que no saben cómo expresar a quienes más aman», observó el jefe con serena sabiduría. Al caer la tarde salieron al porche a contemplar cómo el sol incendiaba de rojo las cumbres lejanas. Everett se apoyó en la baranda, el sombrero en la mano, pensativo en la luz moribunda. «Tuve una visita interesante en el pueblo ayer», comentó con aire casual. «¿Silas Kane?», preguntó Sarah, alzando una ceja.
Al parecer se dirige al norte, quizás a Canadá, pero quiso que te entregara un mensaje primero. Everett sacó una pequeña bolsa de cuero de su bolsillo y se la entregó a Ethan. Dijo que esto pertenece por derecho a tu familia. Ethan abrió la pequeña bolsa dejando caer en su mano varios pedazos de oro en bruto. Los mismos que Vance había mostrado a sus hombres para alentarlos. Kane dijo algo más interesante, continuó Everett. Aseguró que cruzarse contigo le recordó que hay cosas más valiosas que el oro. Me pidió que te dijera que colgaba las armas para siempre. ¿Le crees?, preguntó Sarah en voz baja. Everett se encogió de hombros. Hombres como Kane no cambian fácilmente, pero a veces al mirarse en un reflejo de lo que pudieron haber sido, encuentran otro camino. El tiempo lo dirá. Con el crepúsculo cayendo, el jefe Greyhawk se levantó para despedirse. Debo regresar con mi gente. Pero antes un obsequio. Le entregó a Ethan un cuchillo bellamente trabajado con empuñadura tallada en asta de alce y hoja que brillaba con la última luz del día. Tu padre llevaba uno como este en nuestras campañas. Es una herramienta, no un arma, aunque puede ser ambas cuando hace falta. Como el hombre que la porta. Tras la partida de los visitantes, Sarah y Ethan permanecieron en el porche observando cómo las estrellas iban apareciendo en el cielo. El silencio entre ellos era sereno, cargado de entendimiento sin palabras. Papá estaría orgulloso, dijo al fin Ethan, de cómo defendimos lo que nos pertenece. Él estaría orgulloso de ti, corrigió suavemente Sarah. Te convertiste en el hombre que esperaba quizá, antes de lo que pensamos. Tuve una buena maestra, replicó Ethan, lanzando una mirada de soslayo a su madre. Dos en realidad, sonrió Sarah, dirigiendo la vista hacia el bosque que había sido a la vez campo de batalla y refugio. En la penumbra los pinos centenarios se alzaban como centinelas guardianes de secretos viejos y nuevos. ¿Qué haremos con el oro?, preguntó Ethan después de un rato. ¿Presentamos una reclamación? Sarah lo meditó. Todavía no. La tierra lo ha guardado en secreto por generaciones. Que siga así un tiempo más. Habrá momento para decidir. El aire fresco de la noche traía consigo aroma de pino y salvia, mientras madre e hijo pensaban en su porvenir. Un futuro asegurado por su valor y por la herencia que Thomas les había dejado. No solo la tierra, sino también el conocimiento para protegerla y la sabiduría de saber qué merece realmente ser defendido. En el bosque de Shadow Pine, los animales nocturnos entonaban su canto reclamando aquel territorio que por un instante fue campo de batalla. Para los Blackwood, sin embargo, siempre había sido mucho más un hogar, un refugio, un legado transmitido de generación en generación. Y ahora, con la luna llena elevándose sobre las montañas rojizas y derramando su resplandor de plata sobre la tierra, que llevaba su nombre, se había convertido también en otra cosa, un testimonio de su fortaleza, un monumento a su resistencia y una promesa para todos los días venideros. El legado Blackwood estaba asegurado. Y en el corazón de su bosque, por fin había vuelto la paz.